Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy. Es para mí un placer, como cada día, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. A partir de hoy, vamos a comenzar a reflexionar alrededor de una carta extraordinaria, la carta a los Hebreos. Una carta que no sabemos exactamente quién la escribió. Se ha especulado acerca de si pudo ser el apóstol Pablo. Algunos han sugerido Lucas, Bernabé, Apolos, en fin, opiniones para todos los gustos, pero la realidad es que nadie sabe con exactitud quién escribió esta interesantísima carta. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este primer devocional sobre la carta a los Hebreos, los versículos del capítulo 2, desde el versículo 9 al 11. La palabra del Señor nos dice así. Prestemos atención porque es una porción muy interesante de la cual vamos a estar hablando en esta mañana, en este momento. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Algunas cosas que quiero compartir antes de entrar en materia, antes de hablar de estos textos. Primero, lo acabo de decir, no sabemos el autor, no sabemos quién fue la persona que escribió esta carta. Al fin y al cabo, tampoco es relevante, no es importante saber quién fue el autor, lo importante es entender el contenido de la misma. En segundo lugar, para poder entender muchas cosas que en esta carta se hablan, hay que tener un gran conocimiento del Antiguo Testamento, sobre todo de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, la ley, el Humash en hebreo. Porque hay muchas cosas que el autor de esta carta menciona que están directamente relacionadas con todo el sistema de sacrificios, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el templo, todo el mobiliario que había dentro del templo, anteriormente había estado en el tabernáculo. Por lo tanto, es una carta, como está dirigida a los judíos, a los hebreos, ellos conocían perfectamente todo el lenguaje y todas las cosas que en esta carta se dicen, pero los que no han leído los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, la ley, el Pentateuco, pues les va a resultar un poco complicado entender algunas cosas porque para poder comprender lo que se quiere enseñar y transmitir en esta carta, ya digo, hay que conocer mucho esas partes, esos libros del Antiguo Testamento. El objetivo principal del autor que escribe esta carta a los Hebreos es demostrar que Cristo fue el verdadero Mesías, es el verdadero Mesías, el que cumplió todas y cada una de las profecías de las Escrituras que hablaban de él, cumpliéndolas en carne propia, demostrando la credibilidad de la Biblia y demostrando su autenticidad como verdadero Mesías. No fue un impostor, no fue un falso Mesías, como otros que aparecieron antes y después de él, y seguirán apareciendo también en el futuro. Él fue el verdadero Mesías, el que tuvo que morir, porque aunque a algunos les resulte chocante, sobre todo a gente del pueblo de Israel, que el Mesías iba a ser muerto por los gentiles, clavado en una cruz, pues es la pura realidad. Eso es a lo que apuntaban las Sagradas Escrituras, eso es lo que le tenía que suceder al Mesías, y su muerte no fue producto de una injusticia y nada más, sino que era una muerte con propósito. No fue una tragedia, como alguien por ahí ha dicho, sino fue algo que estaba escrito en la palabra y tenía que suceder tal y como sucedió. Todo salió según el plan, según el diseño de Dios. No hubo errores, no hubo equivocaciones. Poncio Pilato fue una pieza más usada por Dios para que se cumplieran las Sagradas Escrituras. La forma como murió, la época en la que murió, dónde y cómo fue enterrado. Es decir, todo estaba perfectamente trazado, escrito
en las Sagradas Escrituras, y repito, todo salió según el plan de nuestro Dios. Todo lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo no fue producto de la casualidad, sino que todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahora bien, dice que no solamente murió y resucitó el Mesías, sino que fue perfeccionado por aflicciones, el autor de la salvación, aquel por el cual subsisten todas las cosas, aquel que ocupó nuestro lugar muriendo en la cruz y derramando su sangre por nuestros pecados, fue perfeccionado por aflicciones. Aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, aunque era el verdadero Mesías, tuvo que ser perfeccionado por medio de aflicciones. Luego aquí tenemos algo muy interesante, y quisiera detenerme brevemente, y es que las aflicciones, las pruebas, las distintas circunstancias por las cuales el Señor permita que pasemos, tienen un propósito. Por eso el quejarse, el rechazar el trato de Dios es lo más absurdo y lo más peligroso que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si verdaderamente queremos agradar y servir al Señor, porque si verdaderamente queremos estar bien preparados y ser eficaces en el reino de Dios, el Señor va a tener que moldearnos y probarnos y tratar con nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. En el área familiar, en el área económica, en lo físico, en el carácter. En todas y cada una de las áreas el Señor nos va a tratar y además, como siempre he dicho, no tiene que pedir permiso para probarnos. Él es nuestro dueño, nuestro amo, y tiene que tener toda la libertad en nuestra vida para hacer en nosotros y con nosotros y por medio de nosotros todo cuanto Él haya determinado. Somos propiedad de Dios. Él nos ha comprado con su sangre. Cuando el diablo nos había destrozado y había robado el gozo, la paz, la estabilidad emocional, cuando nos había robado tantas cosas, el Señor Jesucristo vino, ocupa nuestro lugar en la cruz, porque todo eso que nos sucedió fue consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y entonces fuimos muriendo lentamente, siendo destruidos, siendo consumidos por el pecado lentamente, hasta que Cristo vino y dijo, alto, basta. Yo voy a morir por este hombre, voy a morir por esta mujer, voy a ocupar el lugar que toda la humanidad debería de haber ocupado muriendo y derramando su sangre. Aunque lo hubieran hecho, no hubiera servido de nada, porque hasta nuestra misma sangre estaba contaminada por el pecado. Pero la sangre de Jesucristo era limpia, era pura, Él era santo. Él vino de la gloria para ocupar nuestro lugar por amor. Gracias al Señor que lo hizo, ¿verdad? Ocupando nuestro lugar. Y ahora que nos ha comprado, que nos ha redimido, que nos ha metido en su familia, llamándonos hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Pues ahora Él dentro de nosotros tiene toda la libertad, y de hecho lo quiere hacer, de moldearnos, de tratarnos, de cambiar nuestra vida, para que nos vayamos pareciendo cada día más y más a Él. Claro, el listón, la meta es tremendamente alta, pero Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo tratarnos, Él sabe cómo hablarnos, Él sabe por qué caminos llevarnos, qué pruebas y qué circunstancias permite en nuestra vida, todo con el propósito de perfeccionarnos, como Él también tuvo que ser perfeccionado por medio de las aflicciones. Aunque era el autor de la vida, aunque era el verdadero Mesías, aunque era el verdadero Redentor de la raza humana, tuvo que ser tratado por el Padre en su humanidad. Como Dios, lógicamente, era perfecto, pero su humanidad, su carnalidad, o la parte humana, por decirlo de alguna manera, tuvo que ser tratada. Ya lo creo que lo fue. Nunca pecó como hombre. Como Dios, evidentemente es imposible que Dios peque, pero como hombre nunca pecó ni con su mirada, ni con sus palabras, ni con sus pensamientos. Fue el varón, el hombre perfecto. De hecho, así lo presenta Lucas en su evangelio, como el hombre perfecto. Esa perfección, esa estabilidad emocional, esa madurez, esa firmeza, esa constancia en los caminos del Señor, ese crecimiento constante y permanente no viene de la noche a la mañana. No viene por ir a una escuela bíblica y estar 4, 5, 6, 10 años estudiando. No. Viene por ser tratados directamente por el Señor. Ir a una escuela bíblica, hacer 4 o 5 cursos, tampoco es tan complicado. Al fin y al cabo, tantas personas lo han hecho, ¿verdad? Pero es el trato de Dios, es entrar en el taller de Dios para que Él nos perfeccione
Y si tiene que mandar pruebas, aflicciones o lo que quiera, que lo haga lo antes posible. Porque nunca nos tratará Dios injustamente. Nunca pase por su cabeza, hermano y hermana, amigo que me escuche y me ve, que Dios le está tratando a usted injustamente, que usted no se merece lo que está pasando. Los que hablan así son las personas inmaduras, las personas que no tienen un conocimiento real de quién es Dios. Porque si usted supiera quién es Dios y cómo obra y cómo es Él, nunca pensaría que Él le está tratando a usted injustamente, porque en Él no hay la más mínima injusticia. Todo lo que Dios es bondad, es amor, es paz, es benevolencia, es mansedumbre. Son cosas que a nosotros nos hacen falta, pero que no se aprenden en la escuela. La escuela de la vida, la universidad, el trabajo en el mundo, no nos va a perfeccionar, sino es nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo, el que se ha, propuesto seriamente el tratar y moldear con nuestras vidas. Todo esto lo vamos a estar viendo en estos próximos días en los devocionales basados en esta hermosa carta de los Hebreos. Comiencen a leerla. Cada día un capítulo, un par de capítulos, reflexionando, meditando en ellos. Hoy, en el capítulo 2, del verso 9 al 11. ¿De qué manera le estoy permitiendo al Señor obrar en mi vida? Si es que le estás permitiendo, porque hay cristianos que se resisten al trato de Dios. Y si me permiten, cortan, abortan el proceso de Dios en su vida. No permita que nada ni nadie obstaculice su relación con el Señor. Déjate guiar, déjate tratar, déjate moldear por el Señor. Como digo muy a menudo, vamos a dejarnos pastorear por el mejor pastor del mundo. Tenemos el mejor pastor del mundo y es nuestro Señor Jesucristo. Él nos llevará a lugares de delicados pastos. Él nos enseñará las lecciones que tenemos que aprender. Él hará los cambios en nuestra vida que Él crea conveniente. Así que nada de quejarse, nada de lloriqueos inútiles e innecesarios. Y siempre, gracias Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. En Cristo, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, lo perfeccionó, lo moldeó, lo trituró, lo cambió, hasta el punto que llegó a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por ese proceso arduo y largo es por el que el Señor nos ha llevado hasta el día de hoy y nos va a seguir tratando porque el Señor nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si como cada día oramos y pedimos la bendición de Dios y le pedimos a Él que nos guarde de todo peligro, de toda mala palabra, de toda mala actitud, de todo mal pensamiento y que solamente se mueva el Espíritu Santo en nuestras vidas? No nos resistamos al trato de Dios porque es el mejor favor que Dios nos puede hacer, que nos moldee, que nos meta en su taller, que trate con nuestra vida. Y dice la Biblia, y también lo dice aquí en la carta a los Hebreos, la disciplina, el trato de Dios al momento no es causa de gozo, pero después siempre dará fruto. Así que gratitud constante y permanente a nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, muchísimas gracias porque vemos en ti un ejemplo perfecto de cómo tú te dejaste tratar y moldear por el Padre. Gracias porque nada en ti es de desechar, sino más bien todo lo contrario. Eres nuestro ejemplo, eres nuestro modelo a imitar, a seguir. Nadie se compara a ti, Señor. Tú eres perfecto y maravilloso y nosotros queremos agradarte. Y nuestra carne tiene que ser tratada y nuestra vida tiene que ser moldeada para que tú realmente puedas usarnos eficazmente en tu reino y en tu obra. Señor, ayúdanos a dejarnos guiar, a dejarnos enseñar y tratar por ti. Como siempre ponemos nuestra vida y este día en tus manos, sabiendo que tú tienes lo mejor para tu iglesia. Guárdanos de todo peligro y de todo mal, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. El día viernes, Dios mediante, es decir, mañana, si Dios quiere, estaremos dando respuesta a las últimas preguntas que hemos recibido en el Pastor Online. Así es que estén atentos. Mañana por la tarde, Dios mediante, el Pastor Online estará en directo para responder a las preguntas que hemos estado recibiendo en los últimos días. Gracias a todos los que están orando por nuestro viaje a los Estados Unidos y a México. Gracias a todos los que lo han apoyado. Y también gracias de antemano a todos los que están trabajando muchísimo para que este viaje sea una bendición, donde estaremos conociendo a centenares de hermanos. Me comentaba nuestra hermana Cristina
que ya hay 5.000 personas inscritas en estas actividades que vamos a llevar en diferentes estados. 5.000 personas. Así que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza para poder atender, para poder saludar y para poder estar con tantos y tantos hermanos que en estos últimos meses y años pues han ido añadiendo algunos a la iglesia virtual, otros en su respectiva iglesia, pero que hemos formado una gran familia y en torno al Señor nuestro Dios y en torno a su palabra hemos creado unos vínculos de amor realmente extraordinarios. Dios les bendiga, gracias por vuestras oraciones, seguimos adelante y les deseo a todos ustedes un feliz día. Bendiciones, mis queridos hermanos.